Días extraños con Santiago Camacho. Pues ya es primavera en el Corte Inglés y en el resto de los sitios también. Ya hemos dejado atrás un frío invierno, no tan frío como les hubiese gustado a algunos allá en el lejano oeste, que decían que nos íbamos a pelar de frío y que nos estábamos comiendo las ardillas de los parques y no sé qué cosa más. Bueno, ha llegado la primavera, hemos superado el invierno y vuelve Fran Contreras a hablarnos, de cosas primaverales, de cosas mágicas, de los mundos sutiles de Fran Contreras. Fran, bienvenido a Días Extraños. Bien hallado, Santi. Un saludo a toda la extraña familia. Luego le pasamos al centro comercial una nota, ¿sabes? Una minuta por si se quiere hacer mecenas, ¿no? O sea, aquí somos unos pringados. Aquí hacemos publicidad gratis, que es una cosa maravillosa. Lo cual... O sea, costumbre. No, sí, ¿qué más da? No tenemos remedio. Oye, ¿sabes que hay un norteamericano que se ha enamorado de España, que tiene un canal de YouTube y cuenta maravillas de nuestro país, y yo que me alegro? Sí. Y entre las cosas que se ha tatuado en el cuerpo, se ha tatuado el logo del Corte Inglés. Muy bien. Que me acaba de... O sea, me quedo muerto. Ahora mismo, pues que si es feliz, pues que sea feliz. España, le gusta más que el su logo país, en verde y blanco. Yo me voy a tatuar Dex. Días extraños. Ahí te he pillado. Me voy a tatuar Dex. Me voy a tatuar Somos Dex. Hay que ver qué poco respeto le tenéis a algunos seres humanos. Sí, a la propia piel. Me parece asombroso. En fin, vamos a lo que vamos, y a lo que vamos es a hablar del equinoccio. Una fecha, un momento del año que es considerado mágico y que es más mágico en según qué sitios. ¿Qué es el equinoccio, Fran? Pues lo acabamos de pasar. El equinoccio tiene lugar en los días 20, 21 y 22 de marzo. El equinoccio es símbolo de finales y de comienzos de ciclos y ha marcado el calendario astronómico y la vida del ser humano desde época neolítica, y lo sigue haciendo en pleno siglo XXI. Son los días en que, los momentos del año en que el día y la noche tienen la misma duración y en el que el sol cruza el ecuador de la Tierra y sus rayos inciden de la misma forma en nuestro planeta. Y sí, te van a hablar de cosas primaverales, pero sobre todo mágicas, porque, como te decía, es una fecha mágica, lo ha sido para todas las culturas en todo el mundo desde tiempos remotos. Y en España tenemos la posibilidad de vivir el equinoccio. Fíjate, los más jóvenes ahora, se acaba de cambiar la hora, hace unas horas eran las 12, ahora son las 3. Para muchos ese es el comienzo de la primavera. Bueno, pues en otras épocas y en otros lugares el equinoccio era ese cambio de hora. Era un culto astronómico solar que marcaba, como te he dicho, finales y comienzos de ciclo. Dejábamos el invierno para comenzar la primavera, que también ocurre en el equinoccio de otoño. Son los cambios, la naturaleza se adormece, ahora la naturaleza se despierta, comienza una siembra, se recoge otra siembra. Un fenómeno que está ligado o del que ha quedado huella en diferentes lugares en nuestra geografía, en nuestra España mágica, y en diferentes culturas, desde en dólmenes, en petroglifos, luego hablaremos de ellos con un experto, con José Luis Golat, en santuarios íberos, en ermitas, iglesias y catedrales románicas. El equinoccio está ligado dentro de la España mágica al denominado fenómeno de la luz equinocial. ¿Qué es esto? Los llamados milagros de la luz. Bueno, te lo resumo. En diferentes iglesias y ermitas se juega arquitectónicamente con los primeros rayos de sol del amanecer o con los últimos rayos de sol del atardecer, que hacen un juego arquitectónico luminoso dando un mensaje. En unos casos oficial y en otros casos pagano. Pero vamos por partes. Mira, uno de los milagros de la luz o milagros del sol más conocido tiene lugar los 21 de febrero, no en los equinoccios, sino el 21 de febrero. Acabo de estar allí hace 72 horas, que es el templo de Abu Simbel, a orillas del
lago Nasser. Allí en el templo de Ramsés II, cada 21 de febrero, antes era el 22, pero ni con la moderna tecnología hemos sido capaces de poner la misma orientación y ubicación para que se siga produciendo como antaño. El primer rayo de sol atraviesa toda la sala hipóstila para iluminar la cámara de Ramsés, dejar a oscuras la imagen del dios Ta, el dios de la vida y de la oscuridad, e iluminar a Ramsés y al resto de deidades. Ya en el Antiguo Egipto, en Abu Simbel, encontramos ese fenómeno. ¿Y en España tenemos cosas parecidas? En España tenemos lugares donde, ahora no porque ha pasado, pero sí para el equinoccio de otoño podemos vivir el misterio en primera persona, ¿no? Asistir y contemplar algo fascinante. Mira, tenemos los extremeños dólmenes de Valencia de Alcántara, en Lácara y en Magacela. En la Canaria y Guanche, Cueva de Risocaido. En el Navarro, Monasterio de Oliva. En las Zamoranas y iglesias de Benavente o en el Monasterio de San Martín de Castañeda. En las vallisoletanas ermitas de Nuestra Señora del Villar e iglesia de San Bartolomé de Fonpedraza, en los leoneses monasterios de Sandoval y el santuario de Nuestra Señora del Campo, o en el soriano santuario de la Virgen del Campo. Yo me quedaría con 10 lugares pertenecientes a diferentes épocas que albergan en sí misma un misterio. El primero, un dolmen, quizás uno de los más desconocidos y más fascinantes, el dolmen de Soto, en Trigueros, en Huelva. Originariamente era un cromlech, estaba formado por menires, más de 60 menires formando un círculo concéntrico. Está fechado en el siglo V, pero podría ser del siglo VII a.C. Ese dolmen está ubicado en la finca de la Lobita, en Trigueros, en la localidad onubense, como te decía, y allí los primeros rayos del amanecer del día del equinoccio, los 21, 22 y 23, desde el día 20 hasta el día 24, entran por el atrio de entrada, recorren los más de 20 metros de longitud de ese dolmen, de ese corredor, cuyos ortostratos, las losas, está formado por los antiguos menires de cromlech, para iluminar al final una losa de más de 70 toneladas de roca volcánica, que en sí misma ya es un misterio, porque la distancia que hay para conseguir ese tipo de roca está a más de 100 kilómetros, y que no se sabe cómo se transportó o cómo se llegó a transportar hasta ahí. Una losa diferente a cualquier otra en un conjunto megalítico dolménico. El siguiente, popular donde los haya, el dolmen de Vieira, uno de los dólmenes de Antequera, junto con el de Venga y el de Romeral. El dolmen de Vieira está fechado en el siglo IV a.C., es del tipo Tolos, y ahí, al igual que en el de Soto, los primeros rayos del sol pasan por el atrio, por la puerta de entrada, recorren los 22 metros de corredor, que está dividido en 2 tramos con 16 losas, grandes losas titánicas, para iluminar la cámara funeraria. ¿Eran tumbas esos dólmenes? Seguramente sí, pero eran algo más. Santuarios astronómicos que marcaban principios y finales, cultos al sol. Estamos hablando de época megalítica, pero hay otras culturas y otros lugares que tendrían ese milagro de la luz. En este caso nos vamos a Córdoba, Santi, a Torreparedones, al íbero yacimiento de Torreparedones. La ciudad íbera era llamada en el siglo VII a.C. Ituchi. Es un poblado habitado desde época calcolítica hasta romana. Está ubicada en un cerro entre el Castro del Río y Baena, y ahí a la 1 del mediodía y durante media hora los rayos de sol entran por unos lucernarios que hay en el santuario que todavía se conserva, para ir iluminando una columna, imagino que representaría la deidad, que no deja de ser sino un calendario solar, porque ese rayo de sol va ascendiendo, ves cómo asciende a lo largo de todo el año, pero llega a su momento cúspide el día de los equinoccios. Dólmenes, santuarios íberos, sin lugar a dudas el milagro de la luz y el fenómeno de la luz equinoccial está vinculado a, pues más conocido, a ermitas, iglesias y catedrales en época románica y gótica. Los gremios de constructores hicieron un juego prodigioso. Yo creo que dejaron un mensaje tallado en la piedra y luz,
con un mensaje oficial, como te decía antes, y otro extraoficial. Tenemos las dos perspectivas. Entre estos lugares hay muchos. Al principio te he dado un gran número, pero destacaría, por ejemplo, la iglesia de Santa Marta de Tera, en Zamora, un templo románico del siglo XI, ubicado al pie del denominado Camino de Santiago San Abrés, donde se encuentra la imagen del apóstol Santiago peregrino más antigua que hay en España, que además ha dado lugar a un montón de cuadros, de láminas, incluso de sellos. Y allí a las 8 de la mañana los rayos del sol entran por un óculo que hay en el ábside central para iluminar un capitel donde hay una especie de ángel. Te digo que es una especie de ángel porque es una figura humana que parece que tenía unas alas, están cortadas, y que albergaría ese mensaje ortodoxo y heterodoxo: el renacimiento del bienaventurado o el camino de la luz de lo pagano. Representa la ascensión de Cristo para unos, para otros el camino del alma en busca del conocimiento o de la luz. El siguiente lugar, más popular aún, San Juan de Ortega, en los Montes de Oca, en Burgos. El monasterio de San Juan de Ortega, más concretamente en su iglesia, la de San Nicolás de Bari, donde está la tumba de quien fuera uno de los maestros constructores del Camino de Santiago, San Juan de Ortega. Ahí está su tumba. Allí, a las 5 de la tarde, desde por la mañana, el último rayo de sol del atardecer entra por uno de los óculos laterales del templo y recorre toda la oscuridad del templo para iluminar un capitel. Un capitel donde hay todo el ciclo de la Anunciación tallado en la piedra. El arcángel San Gabriel, la Virgen, el ciclo de la Natividad. A las 5 de la tarde en punto ilumina concretamente la imagen de la Virgen, que además es una Virgen muy particular porque tiene los brazos extendidos como al sol y con las palmas de las manos abiertas como adorando al sol. Son los adoradores del sol. Son los dos lugares más conocidos, pero te reseñaría otros donde se producía y donde se sigue produciendo el milagro de la luz o el fenómeno de la luz equinoccial. Por ejemplo, la Catedral de Jaca. La influencers del estilo de la peregrinación del románico, la Catedral de Jaca sirvió como modelo arquitectónico para el resto de templos a lo largo del Camino de Santiago, por eso la llamo la influencer, el denominado estilo de peregrinación. Allí, hasta que se hizo una rehabilitación de los muros y se ubicó la capilla de San Miguel hasta el siglo XVII, un rayo de sol entraba por uno de los óculos y iluminaba un capitel de la Anunciación, el tiempo de la luz de la Virgen. Ocurre un fenómeno parecido en la Catedral de Huesca, pero esta vez le llaman el asolao o el asoleo. Ilumina a la Virgen y ocurre en la capilla de San Joaquín. Otro fenómeno luminoso, Santiago de Compostela. Pocos conocen que en la catedral, el templo del siglo IX, que fue ampliado en el siglo XII por el tipo que cambió el inconsciente colectivo de los peregrinos y el arte en nuestro país, el maestro Mateo, donde se guarda y se custodia la supuesta tumba del apóstol Santiago. Bueno, pues ahí los rayos del sol del atardecer se cuelan por los vitrales en una de las capillas, en la capilla de la Comunión, desde el siglo XV, para iluminar toda la bóveda y la capilla de las reliquias. En Galicia, sin irnos de Galicia, bueno, hay otro lugar fascinante, Celanova, Orense, el monasterio de San Salvador de Celanova, un santuario del siglo X, originariamente mozárabe, después románico, donde a las 8 de la mañana, los días del equinoccio, en la capilla de San Miguel, un rayo de luz entra por el ábside, atraviesa todas las ventanas y provoca un juego de luces que llega a iluminar el que se llama el Pedrón de Celanova, que es una roca seguramente vinculada a cultos paganos y de época megalítica. Hay otro lugar en Castilla que no debemos olvidar, la ermita de San Bartolomé de Ucero, la que fuera encomienda de la Orden del Temple, ubicada entre los farallones del Parque Natural del Cañón de Río Lobos. Allí en ese templo, edificado en el siglo XIII, a media mañana los rayos de sol atraviesan las saeteras del ábside, donde además hay una marca de cantero muy particular para iluminar, rompen la oscuridad del templo y iluminan lo que llaman la losa de la salud, que tiene grabada una cruz templaria,
una flor de seis pétalos y que está ubicada bajo el arco de la capilla del Evangelio. Un fenómeno que además también tiene lugar en los solsticios, el 20 al 23 de diciembre, no solamente en los equinoccios. Otro lugar curioso, San Millán de la Cogolla, en los valles de la Lengua, donde nació el castellano y el euskera, un territorio de eremitas en la Sierra de la Demanda riojana, allí en el monasterio de Yuso, el de abajo. Sabes que allí tenemos dos monasterios, el de abajo y el de arriba, que es el de Suso, origen del cenobio. Bueno, pues un eremita que cambió la historia en los primeros siglos, que es el de San Millán. Bueno, pues ahí ocurre el denominado Milagro de la Luz el 21 de marzo, curiosamente el día del fallecimiento de San Millán, el fundador de la orden. Y al atardecer, los últimos rayos de sol se cuelan por un óculo, van traspasando todo el transcoro de la iglesia, dibujan un círculo perfecto y queda ese círculo marcado en la rejería y en el transcoro. Son algunos de los lugares donde en estas fechas equinocciales, ahora que se cambian ahora, digamos de estación por el cambio de hora, bueno, pues desde antaño en otros lugares se cambiaba de estación mirando al sol, dando culto al sol y con juegos luminosos arquitectónicos que muchos de ellos encierran un misterio y encierran un secreto que hoy muchos de ellos hemos perdido, no lo conocemos, en otros casos sí. Además de todos estos lugares quería traerte a una persona. Hemos hablado de dólmenes, de santuarios íberos, de ermitas y de iglesias románicas y góticas, pero desde hace 5 años hay nuevos estudios sobre un tema fascinante, petróglifos. En España tenemos 2 yacimientos en 2 territorios, Canarias y Galicia, que son hitos, son referencia en Europa de los petróglifos. Y José Luis Galovar, ahora le vamos a escuchar si te parece, matemático, profesor de matemáticas, lleva más de 5 años investigando la relación de los petróglifos, esas espirales, círculos concéntricos y laberintos tallados en roca en las costas de Galicia, y los solsticios y equinoccios, los cultos al sol. Pues vamos a contactar con él. Y continuamos con el tema del equinoccio de primavera con una persona, con un grandísimo experto que nos ha traído Francisco Contreras y que nos va a ilustrar sobre un tema arqueológico realmente apasionante. Mira, Santi, hablábamos de dólmenes, hablábamos de santuarios íberos, hablábamos de ermitas, de iglesias y de catedrales, donde se produce el fenómeno de la luz equinoccial, llamado milagro de la luz, pero yo quiero traerte ahora un tema que pasa desapercibido, que no es muy conocido por muchos, está vinculado a la astroarqueología, al estudio de lugares sagrados o vinculados a la antigüedad y el culto al sol. Todos conocemos, o mucha de esta familia conocerá a personajes ilustres como Juan Antonio Belmonte, como César García o como Michael Hoskin. Mira, en España tenemos el privilegio de guardar 2 lugares marcados por un tema apasionante. Es el de los petróglifos, esos grabados en la piedra que se remontan al siglo IV o V antes de Cristo, pertenecientes a las culturas desde la Edad de Bronce. Y en España tenemos 2 zonas muy concretas que son únicas en toda Europa. Una estaría en el archipiélago canario, en Tenerife, en Gran Canaria y en Hierro, en Tabanana, en Anipe, en Isora, en Agüimes, en Bentaiga o en Hierro, en Frontera. Pero en Galicia tenemos la mayor concentración de petróglifos y entre ellos destaca una zona, son los de Mogor, en Marín, en Pontevedra, son denominados parte del arte rupestre de las Terres de Pontevedra, el grupo galaico de arte rupestre, y desde hace 6 años, hay un profesor, licenciado en matemáticas, profesor de matemáticas hasta que se jubiló, creo que en 2013, de Vigo, llamado José Luis Galovar,
que lleva todos estos años estudiando la relación de esos petróglifos, los de Mogor, conocidos como los laberintos de Mogor, con los cultos solares y con los equinoccios. Y creo que nos está ya escuchando para que nos cuente un poco más sobre esa vinculación de la que poco se sabe o poco se conoce y que creo que es importante que demos a conocer, porque los petróglifos en sí mismos son un misterio. Estamos hablando seguramente de la primera forma de escritura y de comunicación. No hay que confundirlo con la pictografía, que también es de época neolítica. José Luis, estás ya escuchándonos ahí, ¿no? Sí, ahí, aquí estoy, sí. Oye, ¿cómo, Sí, estoy. una curiosidad, ¿cómo surge en un profesor de matemáticas ese interés y esa curiosidad por descubrir qué misterios encierran esos grabados de círculos concéntricos, de laberintos, de serpientes, de cazoletas? Sí. Bueno, te voy a hacer una precisión antes. Primero, el sitio que yo estudio, en 3 sitios. Uno es Mogor, famoso por su laberinto. Otro sitio se llama Lombo da Costa, que es quizás el más espectacular, que tiene como 50, 40 círculos concéntricos. Y otro se llama Gargamala. De estos grandes sitios, ¿no? Son estos 3 y más otros, hasta un total de 15 o 20, es posible que ocurra esto que yo he estudiado. Empecé en Mogor, pero luego el sitio quizá más espectacular es Lombo da Costa. ¿Cómo? Pues porque yo me empecé a interesar, hice un blog de hecho sobre arte rupestre, porque me pareció que era una forma, la tecnología es nueva, de sacar de los expertos, digamos, el tema de los petroglifos. Claro, se podía hacer fotos, los artículos hasta entonces eran artículos pues para expertos, ¿no? En blanco y negro, y en cambio meter todo esto en la red, ¿no? En internet. Esto lo hice hace 8 antes de su descubrimiento. Y se trataba de eso. Entonces, claro, me encantó. Algo muy maravilloso lo que tenemos en Galicia y norte actual, que son los petróglifos, son geométricos, son círculos concéntricos, a veces aparecen ciervos, pero es una minoría, un 10-15%, algún otro animal, pero son círculos concéntricos. Y en esta búsqueda de conocer esos espacios, los sitios, pues yo me di cuenta, eso sí empieza a Mogor. En Mogor veo que en mi sombra, porque yo estaba en Mogor hay el laberinto, el famoso más importante de los laberintos, 7 trayectos, unidimensional, está en Mogor. Entonces yo buscaba la orientación del laberinto, porque un amigo mío francés que estuvo por aquí, que estudia esas cosas, y ese día, claro, fui en el equinoccio, a ver qué pasa aquí en el equinoccio. Y allí vi que mi sombra, cuando el sol estaba para ponerse, era paralela a 5 círculos. Esto de tener esta piedra de unos 20 círculos de buen tamaño, cada 20 centímetros, está muy bien, se ve muy bien. Mi sombra estaba paralela a 5, o sea, aparecen alineamientos a la puesta de sol en el equinoccio. Y claro, eso, el problema es que eran 5 entre 20. Y luego voy a otro sitio donde aparecen otros, pero entre muchos más. O sea que es estos señores, hace más tiempo, los gallegos son más antiguos que los canarios, quizá 2000 años antes de Cristo, posiblemente están en el calcolítico. Si hubieran querido hacer algo parecido a lo que ocurre en los dólmenes, hubieran puesto pues unos círculos aislados. Pero claro, en ese conjunto grande, ¿qué es lo que pasa? Eso me ha costado bastante tiempo. Yo lo fui descubriendo usando un palo gnomo. Un gnomón. Claro, ese es el gnomo. La historia del bastón gnómico se basa en eso. O sea, yo pongo un palo. Ese día que veo mi sombra, había allí un hombre, cogí un palo y dije, póngase usted aquí, sujete el palo y yo te hago una fotografía. Eso fue mi primera fotografía, que es muy bonito de verlo. Ver cómo hay claro, el palo proyecta una recta. Y la recta, pues, unía los 5 centros de los círculos. Eso lo he hecho después, sobre todo en estos 3 sitios que digo, que son Mogor, Lombo da Costa, este es espectacular, más importante que ninguno, en Cotovale, y otro que se llama Gargamala, en el Ayuntamiento de Mondarí. Eso yo lo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente están
dolmen. El dolmen es un pasillo muy largo, pero el sol o ese túnel, tú también hablas, famoso, que no sé si enteró él, ¿no? Claro, el sol tiene que estar ahí muy bajo para que entre la luz. Pero al aire libre esto no es así. O sea, que el sol, quiero decir, hay un juego, se aparece a una especie de reloj de sol, no es un reloj de sol lo que yo hablo de pre-alineamiento. O sea, si ayer fue el equinoccio, pues si fuéramos a Mogol, pues yo lo he hecho varias veces, incluso con un pequeño público amigo, pero aún no. Tengo amigos arqueólogos que me defienden, que les gusta, he presentado en algunas conferencias, como en pocas, pero en fin, no es una línea de trabajo hoy asumida por grupos de investigadores. Pero si se fuera allí, hoy, antes de conseguir ese alineamiento, que es cuando el sol se pone, hay otros previos, digamos, lo que permite pensar en que allí había pues una especie de performance, o sea, que se iba allí, duraba un cierto tiempo, digamos media hora, una hora, y hay 2, 3, según los sitios, 2, 3 alineamientos, hasta el más importante que se produce en la puesta del sol. ¿De qué época estamos hablando? ¿En qué fechas están datados estos petroglifos? Tenemos una referencia con las armas, en algunas en armas, esto, claro, cuando se empiezan a estudiar estas cosas, sí eran desde la época prerromana, y todo eso se ha aclarado con todo con la aparición de armas, ¿no? Igual, en unos cuantos sitios, en el mismo contexto formal de lo que ahí aparece, que hay armas. Las armas aparecen en el registro arqueológico de los sitios, entonces eso permite pensar que tiene que ver con lo que para el gran público queda un poco feo el decir calcolítico, o sea, realmente están en la transición del neolítico a los metales, ahí es donde se ubican. Y luego tenemos una referencia que es estos petroglifos sin armas, sobre todo sin ciervos, aparecen en el Reino Unido y en Irlanda. No aparecen en Francia, porque son las megalíticas, no aparecen en el sur de Portugal, pero sí en las Islas Británicas. Además, muchos son muy importantes, los han estudiado muy bien, y ellos siempre los han considerado neolíticos, o que vienen muy cerca del neolítico, porque aparecen ya en algunos dólmenes, comienzos en el interior, el comienzo de esas formas. Bradley, que es el gran estudioso de estas cosas, ¿no? Dice que parece que empiezan ahí, ¿no? Que empiezan en una pequeña decoración, en el interior de algunos dólmenes, con pequeños sitios, y eso evoluciona fuera hacia formas complejas, desarrollos muy amplios, muchos, algo así. No es neolítico, pero tampoco es, para el gran público, cuando se dice edad del bronce, parece que son griegos, que son las otras cosas que hay por ahí, sobre todo en Levante, en Extremadura, ¿no? Y todas las placas estas que... En fin, esa es la idea. Fíjate, Santiago, que hay diferentes tipos de petroglifos abstractos, signos abstractos, geométricos. Ahí entran los círculos, los cuadrados, los rectángulos, los círculos concéntricos, las hileras de puntos, los figurativos, incluso de objetos. Hay uno muy curioso que pude ver el año pasado mientras hacía el Camino de Santiago portugués por la costa, en Oia, que este es sorprendente y asombroso. Son 3 embarcaciones, teniendo en cuenta que están fechados entre el siglo IV al I a.C., en esa época de la que habla José Luis. Son los pueblos prerromanos. Nos dan una serie de pistas, cuando menos fascinantes, para reescribir la historia, ¿no? ¿Quién navegaba en aquel tiempo? Y quedó reflejado en un petróglifo como el de Oia, en el camino portugués de la costa. Se ha hablado mucho, José Luis, del significado. ¿Qué significado podría tener? Decorativo, ritual. Lo que queda claro es que con esa concepción que tú y tus compañeros de forma independiente estáis investigando, y ojo que tus trabajos han salido en publicaciones y han ido a congresos dedicados a la astronomía, estos petróglifos gallegos tienen un simbolismo ya no funerario, como pueden tener los dólmenes de los que hablábamos antes, Santi, sino
como santuario solar, ¿no? Los equinoccios y los solsticios marcaban en la antigüedad el principio y el fin de ciclos, el cambio de una etapa a otra, ¿no? Algún tipo de ritualidad o de culto funerario astronómico. Ya, pero en Galicia hay unos 3.000, los últimos cómputos que han hecho, sobre 3.000 piedras están grabados, ¿no? Entonces, de esos son distintos a entidad, unos son de una fuente, más otros son simples de pequeñas piedras, y el 90% son círculos concéntricos. Círculos concéntricos con composiciones con ellos muy variadas, enlazados, etc. Algunos son laberintos, otros no, son círculos concéntricos. ¿Qué son esos? Son siempre al aire libre. Entonces, ¿qué son fundamentalmente? Son centros de culto. O sea, allí se hace, es un sitio donde la vida cotidiana, digamos, transcurre en otros sitios, en la ganadería, en el comienzo de la agricultura, etcétera, etcétera. Y allí, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que nosotros llamaríamos, por una parte, la religión, por otra parte, pues los matrimonios, no sé lo que, pero todo lo que sea un poco solemne, diferente de la vida cotidiana, allí se realiza. Ese es el tema, para mí, de hecho se llama santuario rupestre. Son sitios, esto es por todo. ¿Por qué hacen? Las incógnitas, porque se hace algo geométrico y abstracto de esta forma masiva, lo que hay por ejemplo, en Baltamónica, en Italia, en otros sitios, en Cerdeña también aparecen un poco los círculos. Es una forma muy antigua y casi está en todo el mundo la cosa de los, pero no con esta exageración que tenemos aquí, ¿no? Lo del barco, perdona que te cuente. El grueso de nuestros petroleros no son más antiguos, como dije antes, son antiguos de la edad del Bronce, antes de la edad del Hierro. Por tanto, pueden ser 2.000 años antes de Cristo, o 1.500. Frente a las islas británicas, que parece que están muy acotados, dejan de hacerlos. En cambio, aquí en Galicia aparecen muchísimas más cosas. Incluso hay un sitio ahí cerca de Bayona, se llama, no me acuerdo ahora, maravilloso, que recuerda a todo lo que se llama las pinturas rupestres levantinas, el arte levantino, esquemático, ¿no? Son los animales, son rasgos lineales, ¿no? 4 patas, un palo, ese es el tronco. Esto aparece aquí, hay poquitos, pero importantes. Todo ese hacer posterior, posiblemente, al grueso, que es geométrico y de círculos concéntricos, una de sus cosas más interesantes es Soriano, el barco de Soriano. Lo que ha dicho Costa Moderna, que es su descubridor y tal, Costa Moderna ha investigado un fondo por la historia de las navegaciones antiguas, hay un bonito ver por ahí. ¿Qué es? Que posiblemente es la primera muestra que tenemos de las navegaciones de la ruta del estaño. Es cuando posiblemente esto empieza a ocurrir. Eran barcos mediterráneos, ustedes que son barcos mediterráneos, que aparecen por primera vez, no se registran por primera vez en hoyo, que es zona de tránsito de las navegaciones atlánticas, evidentemente, de las que fueran. Y lo bonito es eso. Bueno, está publicado, es muy bonito, muy interesante. Pero se va un poco del corazón de nuestro arte. Está dentro, pero un poco posterior. Pues José Luis, muchísimas gracias por traernos esta muestra de cómo nuestros antepasados pues ya estaban con conocimientos importantes de astronomía y habían incorporado los equinoccios, los solsticios, los acontecimientos astronómicos a su vida ritual. De verdad, muchísimas gracias por tu conocimiento. Venga, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo. Pues Francisco Contreras, apasionante todo esto que hemos estado escuchando hoy. Y nada, una forma de ver la primavera, que la sangre altera, de una forma diferente. ¿Te altera mucho la sangre? A mí mucho. Yo estoy muerto. Vengo de viaje y estoy muerto. A mí mucho porque soy alérgico a casi todo. Entonces imagínate la gracia. Bueno, pues lo dicho, Fran, que muchísimas gracias por tu conocimiento y por traernos
a José Luis, que también ha contribuido con esta maravillosa disertación. Un abrazo grande. Abrazote, a seguir descubriendo nuestra España mágica, viajando. Somos Dex, buen camino, buena vida.